Teorema de Norton. El teorema de Norton nos menciona que podemos simplificar un circuito, por muy grande o complejo que sea este, en un circuito simple equivalente, en el cual vamos a encontrar una intensidad de Norton, la resistencia de Norton que va a estar en paralela y la resistencia de carga que también va a estar en paralela. Para hallar las componentes de este circuito simple equivalente, vamos a seguir ciertos pasos o parámetros, en los cuales tenemos: para hallar la resistencia de Norton debemos seguir los siguientes parámetros, que son tres: fuentes de voltaje se cortocircuitan, fuentes de corriente se abren y la resistencia de carga se abre. Para hallar la corriente de Norton solamente debemos seguir un parámetro, que es la resistencia de carga se va a cortocircuitar. En el siguiente ejercicio tenemos un circuito en el cual nos piden determinar la resistencia de Norton y la intensidad de Norton. Como podemos observar, tenemos varias resistencias, fuentes de corriente y una fuente de voltaje. Las resistencias, tenemos 5 resistencias de valores 12, 10, 3, 6 y 4 ohmios, una fuente de corriente de 0,5 amperes y una fuente de voltaje de 6 voltios. Primero hallaremos la resistencia de Norton. Vamos a proceder a realizar los parámetros ya mencionados, los cuales son: las fuentes de voltaje se van a cortocircuitar, ocasionando que esta sea una línea directa. Las fuentes de corriente se van a abrir, de igual manera que la resistencia de carga. En este caso lo hemos tomado en el siguiente apartado. Ya tomando los parámetros, el circuito me quedaría de la siguiente manera: se abrió la fuente de corriente, se cortocircuitó la fuente de voltaje y se abrió también la resistencia de carga. Observando, nos damos cuenta que la resistencia de 10 y 12 ohmios va a quedar fuera, por lo tanto las únicas resistencias que me van a servir son de 3 y 6 ohmios. Por consiguiente, procedemos a hallar la resistencia de Norton. Observamos que las resistencias están en serie, entonces calculamos la resistencia de Norton, que vendría a ser la suma de las resistencias, y obtenemos un valor de la resistencia de Norton igual a 9 ohmios. Para encontrar la resistencia de Norton en el siguiente circuito vamos a utilizar los tres parámetros ya mencionados, los cuales eran cortocircuitar la fuente de voltaje, abrir la fuente de corriente y también abrir la resistencia de carga. Procedemos a colocar terminales para representar que se abren esta resistencia de carga y esta fuente de corriente. Listo. Ahora, con la ayuda de un multímetro digital, procederemos a medir la resistencia. Pero primero configuraremos o programamos el multímetro para que mida ohmios. Conectamos. Y le damos inicio.
Como podemos verificar, la resistencia de Norton tiene un valor de 9 ohmios. Para hallar la corriente de Norton o la intensidad de Norton, debo seguir un parámetro, el cual es que la resistencia de carga se va a cortocircuitar. Entonces, esta resistencia de carga se va a cortocircuitar, ocasionándome que esta sea una línea directa. Como podemos apreciar, el circuito tiene una fuente de corriente 0.5 A, la cual va a pasar por este nodo. En este nodo se va a dividir en una intensidad I sub n, la que queremos hallar, que va a ser la intensidad de Norton, y otra intensidad que hemos denotado como I sub 1. Aquí podemos utilizar un divisor de corriente. ¿Y por qué vamos a utilizar un divisor de corriente? Ya que tenemos dos resistencias en paralelo y tenemos una fuente de corriente ya conocida. Cabe recalcar que el objetivo en este nuevo circuito será hallar la corriente que circula por dicha rama cortocircuitada, es decir, la corriente que pasa a través de esta rama. Entonces, la intensidad de Norton viene expresada por la intensidad total multiplicada por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. La resistencia 1 va a ser 3 ohmios y la resistencia 2 va a ser 6 ohmios. Entonces, reemplazando la intensidad total 0.5 A multiplicado por R1, que es 3 ohmios, sobre la suma de la resistencia, 6 más 3, 9 ohmios. Y esto me da un valor de la intensidad de Norton de 0.167 A. Ya teniendo toda la variable necesaria, ahora podemos denotar el circuito simple equivalente, en el cual hallamos la intensidad de Norton, que tenía un valor de 0.67 A, la resistencia de Norton, que tuvo un valor de 9 ohmios, y la resistencia de carga, que tiene un valor de 4 ohmios. Para encontrar la intensidad de Norton debemos seguir el parámetro que nos menciona el teorema. Nos menciona que la resistencia de carga se va a cortocircuitar. Cortocircuitamos la resistencia de carga y con ayuda de un multímetro digital vamos a medir la intensidad de corriente. Programamos para que mida intensidad y conectamos. Ahora iniciamos y tenemos que la intensidad de Norton viene a estar dado por 166 mA, o también expresado sería 0.166, redondeando 0.67 A.